unos cuantos minutos podamos, hermanos, ponerse reverencia para poder escuchar la palabra de Dios. Ya esta palabra que sea para nuestras vidas. Quiero compartir, hermanos, en esta mañana. En especial hay nuevos que están acá, ¿no? Familias nuevas que están presentes. Y también, hermanos, tenemos acá otra familia nueva. Hermano Víctor. ¿Víctor qué es, hermano? ¿Luciano? Ah, hermano Víctor Quispe, su esposa seguramente Esmeralda Limachi, son también nuevas que están acá en la casa del Señor. Entonces, hermanos, es importante que en esta mañana el Señor nos hable en nuestros corazones, porque Él nos conoce a cada uno en esta mañana, ¿no? Sabemos que Él conoce nuestras necesidades. ¿Qué necesitamos en esta mañana de Dios? ¿Qué esperamos? ¿No? Y Él sabe. Entonces, hermanos, con esas palabras, en esta mañana, vamos a sacar nuestras Biblias. A ver, todos hermanos, hermanas, vamos a sacar nuestras Biblias y vamos a abrir el libro de Segunda Reyes, lo que está en el Antiguo Testamento. Libro de Segunda Reyes. Bien, ya encontraremos libro de Segunda Reyes. Bien, vamos a hablar más en esta mañana. El tema que titula dice de esta manera: ¿cómo enfrentar los desafíos, ¿no? y necesidades? Ya, Segunda Reyes, capítulo 6. Qué bueno. Capítulo 6, desde el versículo 8 hacia adelante, vamos a compartir la palabra. ¿Ya han encontrado? ¿No? Dice la palabra. A ver, los que no han encontrado, yo voy a dar la lectura, dice la palabra. Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 8 hacia adelante, dice la palabra. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. El varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarme. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declaráis vosotros quién de los vuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo:
no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor del Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Hasta ahí, hermanos, ustedes van a continuar, ¿no? Hasta el 23. Hermanos, acá vemos, hermanos, hemos dado la lectura de la palabra, ¿no? ¿Qué estamos viendo, hermanos? Estamos viendo los sirios, Israel y el profeta Eliseo, ¿no? Una criada más del Eliseo. ¿Qué pasó, hermanos, según los textos que hemos dado lectura? Que los sirios estaban buscándonos. ¿Qué pasó? El rey de Siria, hermanos, estaba buscando un campamento donde posicionarse, ¿no? Para atacar a Israel. En aquellos tiempos, hermanos, sirios e Israel eran pues enemigos, no se llevaban bien, ¿no? Y entonces, lo que pensaba el rey de Israel, donde tenía que acamparse, donde tenía que sitiarse, hermanos, con su gente de caballería para atacar a Israel, el rey de Israel, hermanos, ya sabía dónde van a acamparse los sirios, ¿no? Para atacar a Israel. Y entonces un día el rey de Siria dice, ¿quién de vosotros lleva esas noticias? Dice, le informa al rey de Israel, donde estamos acampando. Y entonces yo respondo a uno de los criados, le dice, no hay ninguno de nosotros quien esté en contacto con el rey de Israel. Sino en Israel, dice, hay un profeta. ¿Y ese profeta quién es, hermanos? Eliseo. Profeta Eliseo hay en Israel. Profeta Eliseo es el que informa al rey de Israel. Y entonces, profeta Eliseo sabe todo lo que usted, rey, o mi señor, hablas. Desde tu cámara, desde tu dormitorio más secreto, sabe el profeta Eliseo. Y él es el que informa, no nosotros, dicen, ¿no? Los soldados de Siria. Entonces, hermanos, acá, profeta Eliseo era un profeta de Dios, ¿no? Que estaba con Israel. Y entonces acá, el rey de Siria se enoja, ¿no? Al saber esto. Se ha vuelto furioso. Y le mandó, le dice, busquen al profeta Eliseo para prenderle, para tráiganmelo. Entonces la ha enviado a gente de caballería, mucha gente, hermanos, a buscar al profeta Eliseo. De noche, hermanos, van. ¿Y dónde estaba mientras el Eliseo? En Dotán, es un lugar cerca a Samaria, ¿no? Ahí estaba con su criada. Y entonces, hermanos, van de noche a acampar donde está el profeta Eliseo. ¿Y qué pasa, hermanos, al día siguiente? Al día siguiente, el criado del Eliseo se levanta de mañana y ve, hermanos,
todo acampado alrededor donde estaba en Dotán, el profeta Eliseo. Mucha gente, miles seguramente, gente de caballería, carros blindados, carros de guerra, hermanos, sitiado, hermanos, donde estaba Eliseo. Él le dice, ¿qué haremos? Dice, estamos sitiados, cercados con ejército sirio. ¿Y qué le responde Eliseo? No tengas miedo, no tengas miedo. Dice, hoy vamos a compartir hoy por la mañana, estimados hermanos. No quiero que entiendas esta palabra, tenemos pocos minutos, ¿no? Como hijos de Dios, estimados hermanos, nuestra vida está llena de dificultades y grandes retos que nos conducirán a conquistar grandes bendiciones. Sin embargo, muchos nunca los alcanzan porque el miedo nos detiene. A veces, hermanos, para conquistar los desafíos, no se puede. ¿Qué es el que nos dificulta, hermanos, para no lograr, para no tener éxitos, para no tener triunfos? El miedo. El criado de Eliseo tenía miedo viendo a ese muchedumbre de gente, hermanos. Carros blindados de guerra, hermanos. ¿Quién no puede asustarse, no es cierto? Entonces está de miedo. Pero Eliseo dice, no tengas miedo. Es el que a veces a nosotros igual en ese camino hay muchas dificultades, hermanos. Para Eliseo se ha presentado esto. Y entonces el profeta Eliseo, como profeta de Dios, está confiado al Señor, ¿no? Los secretos, ahora más a tocar hoy por la mañana. Los secretos para tener éxitos, para lograr los grandes desafíos que está delante de nosotros. ¿Qué necesita, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué ha empleado, hermanos, profeta Eliseo para ganar a esa muchedumbre de personas, de gente que estaba rodeado a Eliseo? Para enfrentar, hermanos, los desafíos. No dejarnos intimidar de ellos. No tenemos que tener, en otras palabras, miedo. No tenemos que tener miedo. Primer paso. Porque el enemigo es el que va a traer miedo. Cuando vamos a hacer ocularmente algo como para asustarnos, hermanos, nos va a entrar el miedo. Y ese miedo es, hermanos, arma del Satanás. Satanás utiliza, hermanos, el diablo como una arma, el miedo. Por eso, por miedo a veces no logramos. Acá, hermanos, dicen, para enfrentar los desafíos, no debemos dejarnos intimidar de ellos. Estaba hablando de esa muchedumbre de gente. Para enfrentar los desafíos debemos confiar plenamente a Dios, hermanos. Hasta el segundo paso. Tenemos que entonces confiar a Dios en vez de estar con ese temor, con miedo. Y por último, hermanos, profeta Eliseo ha empleado para enfrentar o para entrar los desafíos, debemos orar, dice, constantemente. Entonces acá, en esos versículos que hemos dado lectura, estamos aprendiendo tres aspectos importantes. No tenernos miedo, no debemos asustarnos, uno. Dos, tenemos que confiar a ese Dios grande, a Dios poderoso que tenemos. Ahí tenemos que confiar y orar constantemente por las necesidades que tenemos. En esta mañana, la palabra de Dios nos enseña. Quizá
Tenemos enfermos físicamente hoy por la mañana dentro de la casa de Dios. Que estás enfermo. Quizás en ese momento estás con dolor. O quizás tienes algún problema, hermanos, en la casa, en el trabajo, en la familia. Y nos da miedo. Hasta un médico nos puede desahuciar diciéndonos que usted ya no tiene remedio. Y al escuchar esta palabra, ¿qué hacemos? Nos asustamos. Hay un miedo. Pero profeta Eliseo, ¿qué ha hecho? Primero ha confiado a Dios. A Dios ha confiado. ¿Y qué ha hecho Eliseo? Dice, uno ha confiado, tampoco estaba de miedo. No estaba de miedo. Estaba confiando a Dios. En esa batalla donde están sitiados, hermanos, Dios es el que va a proteger a Eliseo. Eliseo ha confiado a Dios. Y al último oró a Dios. Ha hecho súplicas al Señor. Dobló seguramente rodillas. Dios, ayúdanos a esta gente que está pidiendo. ¿Qué está pidiendo a Dios Eliseo? Para que a Eliseo no le agarren, no le prendan, hermanos. Con la ceguera, hermanos, a los soldados, a toda gente de caballería que estaba en ese lugar, hermanos, todos se han vuelto ciegos. ¿Quién ha hecho esta obra, hermanos? Dios. Porque mayor es el que está con nosotros. Decía, mayor está con nosotros que está con ellos. Y entonces acá Eliseo ha orado, pedir a Dios ayuda. Mire cómo Dios, hermanos, Dios grande que tenemos. Como a todos, hermanos, se han vuelto ciegos. Y cuando está ciego, ¿qué pasa? Ya no vemos, pues. Eliseo estaba hablando con ellos, porque ya eran ciegos, porque ya no reconocían a Eliseo. Y entonces todos ciegos, hermanos. Dios ha puesto esta obra, hermanos. Hasta ahí, ¿quién nos enseña esta palabra? Si usted, hermano, estás así de miedo, estás triste, estás afligido, pareciera sin salida, es como estar en un callejón sin salida. Pero tenemos un Dios poderoso, un Dios grande que está delante de nosotros. ¿Por qué no confiar a Él? ¿Por qué no confiar a Él, hermana Vicenta? ¿Por qué no confiar a ese Dios grande que está delante de nosotros? Y ser como Eliseo, pon esta ceguera a esta gente. Y Dios ha escuchado la oración de Eliseo. Y todos estaban ciegos. ¿Y qué pasa? Eliseo, como todos estaban ciegos, ¿qué necesitan ahora los soldados de sirios? Sus carros, ¿qué necesitan? Que guíe a alguien porque eran ciegos. Ciegos, totalmente ciegos, hermanos. Y Eliseo estaba guiando, hermanos. Seguidme, dice, a mí. Yo les voy a llevar al hombre que ustedes que buscáis. No, a esa ciudad yo les voy a llevar, seguidme. Y todos los ciegos, los soldados sirios, hermanos, seguían a Eliseo. ¿Qué nos está enseñando? Los espíritus del diablo. Hermanos, y así como estaba siguiendo a Eliseo, así nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Quizás nosotros hasta aquí no sabemos confiar al Señor, pero aprendamos a confiar como Eliseo. Eliseo, hermanos, no ha sido prendido, tampoco ha sido llevado preso. Más bien, Eliseo ha ganado, hermanos, esta batalla.
estaba siguiendo, llevando a Samaria, dice la palabra de Dios. Y cuando llegan a Samaria, ¿qué le hace Eliseo? Dios nuevamente ora. Ustedes van a continuar, hermanos, la segunda vez que capítulo 6. Dios, dice, Dios mío, Dios grande. Ahora, Señor, dice, puedes abrir sus ojos. Porque la gente estaba en Samaria. Es como hacer llegar aquí a la plaza, ¿dónde tenemos la plaza más grande aquí en Ciudad de La Paz? San Francisco. Ay, ha hecho llegar, es como hacer llegar ahí. Ya estaba dentro de Samaria, en la ciudad. Y ahí hace abrir los ojos, hermanos, Dios, al ejército de Siria. Señor, dice, abro los ojos, ahora sí. Nuevamente abren sus ojos y ya no son ciegos. ¿Y dónde se encuentran? Ya no están en la montaña. Ya no estaban donde los cerros, donde estaban acampados. Aparecen en una ciudad, hermanos. ¿Dónde es esto? Dice, estoy lleno. Esta ciudad, ¿qué pasó? Hermanos, una maravilla Dios ha hecho con Eliseo. Dios no solamente puede hacer con los profetas, Dios también puede hacer con nosotros la misma obra, lo que ha hecho en aquellos días. Es el mismo Dios que está con nosotros. Y entonces acá Eliseo ha empleado 3 aspectos. No tener miedo al Satanás. ¿Quién nos hace tener miedo? El diablo, el Satanás, hermanos. Como decía, es el arma. Como una arma utiliza el miedo. Por eso muchas veces nos asustamos. Vemos algo, nos asustamos. Pero en ese momento nosotros tenemos que confiar a Dios, que Dios nos va a ayudar. Y orar, dice, constantemente, pidiendo a Dios, dando súplicas, Señor, ayúdame. Y así vamos a ganar. Y les digo, hermanos, ganó esta batalla, pero no con su fuerza, sino con el poder del Señor. En el camino, hermanos, donde está trazado para todos los cristianos, para los hijos de Dios, el camino, sabemos muy bien que el camino donde estamos en un camino muy estrecho, hermanos, muy estrecho. En donde dice la palabra, hermanos, porque es difícil seguir en este camino. ¿Por qué muchos retroceden, hermanos? ¿Por qué muchos salen del camino sabiendo, conociendo al Señor, dejan este camino? Porque a veces llega el miedo, se acaba la paciencia y salen del carril, hermanos. En este camino donde estamos caminando, hermanos, donde estamos viajando a los cielos, pasamos situaciones muy difíciles, hermanos. Nos toca pasar cosas difíciles, hermanos. Y para eso tenemos que prepararnos. Para eso tenemos que saber confiar al Señor. Quizá usted hasta acá no ha pasado esas dificultades grandes, pero en el camino vamos a encontrar. Vamos a encontrar. ¿Qué vamos a encontrar en el camino? Peligro. Peligros vamos a encontrar en el camino. Vamos a estar como ovejas expuesto en medio de los lobos, dice la palabra. Expuestos, como para que nos devoren el zorro. ¿El zorro a quién representa? Al diablo. Y así estamos expuestos en este camino. Perseguidos.
como un león rugiente, hermanos, el diablo viene. Estamos perseguidos. Por eso hay muchas dificultades, hermanos. ¿Qué más? Cercados por cobras y escorpiones. ¿Quién puede agarrar a un escorpión? Nos da miedo, ¿no es cierto? Escorpiones. Cobras. Aquí se dice cobras. Esas serpientes, ¿no? Que vamos en los dibujos. Acá no vemos, hermanos, arriba en Oriente, en otros países, cobras, escorpiones. Si tenemos miedo, hermanos, a una serpiente, una víbora pequeño de 50 centímetros, si hay que hoy por la mañana entrar una víbora a caminar, pueden asustarse, ¿sí o no? Así está puesto el camino, hermanos. En el camino vamos a ver escorpiones, vamos a ver cobras, y se tenemos que pasar. ¿Y cómo vamos a pasar eso? Por eso estamos viendo Eliseo, ¿qué ha hecho? Pedir la ayuda de Dios, Señor. Ayúdame a pasar estos peligros. Ayúdame a pasar por este escorpión, por esta cobra que está delante de mí. Porque no abre espacio, pues, ¿dónde pasar? Porque el camino es estrecho. Si el camino sería ancho, cobra estar en ese lugar. Aquí está el escorpión. Yo puedo utilizar otra parte, la parte derecha puedo pasar. Pero en el camino donde estamos, hermanos, donde lleva a la vida eterna, es muy estrecho. No es espacioso. Por eso, hermanos, estamos en ese camino. Cercados por toros salvajes. ¿Quién conoce toros salvajes? ¿Alguien conoce toros salvajes? ¿Cuántos astas tienen? Toros, lo que vemos domésticos en el campo, en Oriente. Es muy diferente a los salvajes, ¿no? Esos toros salvajes, hermanos, están en el camino. Cuando ves un toro, ¿qué hacemos? En el camino, hermanos, un toro grande, un gigante que está, hermanos, esperándonos. ¿Puedes acercarte o no? Nos va a dar miedo, nos va a dar miedo. Y así toros salvajes, hermanos, hay en el camino. No digo yo, dice la palabra del Señor. Toros salvajes. ¿Qué más? Lugares peligrosos. Y ahí también se rodeados de cardos y espinos. Cardos, ¿quién conoce? Espinos. Si un pedazo de espino nos cae a nuestro cuerpo, a nuestra cabeza, ¿qué nos haría, hermanos, un espino? Los cardos. Nos ponzarían, pues, hermanos. No sé, podemos estar heridos, hermanos. En el camino está lleno de cardos e espinas, hermanos. Esos lugares tenemos que pasar. No, quizá porque me he venido por este camino, ¿no? Pero así un día el Señor nos ha traído. Todos esos lugares peligrosos. Estamos pasando, estamos avanzando. Con la ayuda del Señor vamos a pasar. Hermana Vicenta, vas a pasar, no tengas miedo. Quizá en esa mañana te hace tener miedo como esas espinas, como esos escorpiones, como esas cobras, como esos toros salvajes, no hace tener miedo. Pero en esta mañana confiemos al Señor. Señor, tú eres un Dios grande, un Dios poderoso que estás conmigo. Ayúdame, Señor. A esas cobras, esos escorpiones, esos toros salvajes, el Señor puede poner ciegos. Ahí vamos a estar, hermanos, pasando nosotros. Y entonces en esta mañana, esos versículos que hemos dado lectura, hermanos, nos enseña que nosotros tenemos que, uno, no tener miedo, hermanos, no tener miedo. Para enfrentar los desafíos, no debemos dejarnos intimidarnos de ellos. No tenemos que tener miedo. Para enfrentar los desafíos debemos confiar plenamente a Dios.
En esta mañana, hermanos, tenemos que confiar al Señor. Si tenemos algún problema en esta mañana, entrégalo a Dios en esta mañana. Confíalo que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro maestro, que Él es nuestro médico. Él es todo para nosotros. ¿Por qué no confiar a Él que estar de miedo? Y también, hermanos, orar constantemente, estar comunicándonos con Dios. Y así vamos a pasar, y así vamos a llegar a la vida eterna, a nuestro destino final. Y ese va a ser todos los días, hermanos, no es hoy día nomás, ni este mes, ni este año. Así va a ser, así está trazado el camino a la vida eterna. Entonces, hermanos, en esta mañana, ¿por qué no como Eliseo podamos decir a Dios, Señor, ayúdame? ¿Qué necesidad usted tiene, hermano, hermana, en esta mañana? Dile a Dios como Eliseo. Eliseo ha pedido ceguera, que a sus enemigos, que todos se vuelvan ciegos. Y Dios ha escuchado. Y usted en esta mañana, ¿qué está pidiendo al Señor? ¿Qué puedes pedir a Dios en esta mañana? ¿Qué necesidad usted tiene en esta mañana? Decir a Dios, Señor, ¿en qué Dios nos va a ayudar? ¿Para qué a Dios necesitas? Entonces dile a Dios, Señor, te necesito. Ayúdame, ¿en qué nos va a ayudar? No sé qué estarás pasando. Estarás enfermo, tendrás problemas, o no sé, alguna dificultad que no puedes resolver. Dile a Dios, Señor, ayúdame, como a Eliseo. Entonces, hermanos, en esta mañana, ¿por qué no podamos orar? ¿Por qué no podamos acercarnos a Dios en esta mañana? A ese Dios grande, a ese Dios poderoso que está delante de nosotros. Confiar como Eliseo. Eliseo ha confiado a Dios. Señor, a esta gente, pon esa ceguera. Y Dios ha escuchado la oración de Eliseo. Y todos han vuelto ciegos. Y así en esta mañana, hermanos, nosotros vamos a vencer todas las dificultades que se presentan en el camino. Entonces, hermanos, en esta mañana, Dios que nos bendiga. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a orar por nuestras necesidades, por nuestros desafíos. Oremos en esta mañana. Que Dios en esta mañana nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Pasen acá adelante. Enfermos que tenemos, hermanos que están buscando al Señor, pasen acá adelante. Hable con Dios. Comunícate con el Señor en este momento y entrégalo en sus manos. Esas necesidades que estás manejando, quizá con miedo, pero en esta mañana dile a Dios, Señor, como a Eliseo, Señor, ayúdame. Y Él nos va a ayudar en esta mañana. Que Dios nos bendiga, hermanas, hermanos.